Esto es el Poble Español, una reproducción exacta de los principales monumentos que se encuentran en España. Estamos viendo una reproducción en escala de la Puerta de Ávila. Para entrar a este lugar en el día vale 14 euros, pero si viene uno a últimas horas de la tarde, sobre las 7:30, 8, puede visitarlo hasta medianoche, el precio disminuye a 7 euros. Vamos a esperar y venir el día siguiente, ya que hoy hay un concierto y está muy limitado el ingreso. Pero les dejo en la fachada, está sobre Montjuic, Poble Español o Pueblo Español. Y comienzo este recorrido por el Poble Español en uno de los sitios emblemáticos de Barcelona. Construido para la exposición mundial, le iban a derribar este lugar, pero la gente de la ciudad puso resistencia y lo dejaron. Hoy es un referente en el cual se muestran 117 zonas de España en una versión pequeña. Vamos a verlo y empezar a caminar. Tiene las 4 zonas de España: la zona centro, la zona sur, la zona norte y el Mediterráneo. Esto es una reproducción de la entrada de las murallas de Ávila, por donde se entra, y va reproduciendo todo. Por ejemplo, reproduce cómo son las calles en algunas zonas del centro de España. Vamos a caminar y vamos a ver ciertos puntos de interés. Está muy bien porque hasta ahora hay muy poca gente. Esta hora es la mejor hora para visitar, 7:30 de la noche. Es una tarifa más barata, 7 euros, en el día vale 14 euros por persona. Y podemos ver esto sin tanto público, disfrutándolo a nuestro antojo. Poble Español. Son las 8 de la tarde, el día más largo del año, lo que llaman la noche de San Juan, la fiesta de San Juan, y recorremos este lugar de algunas representaciones que hay en España. Esto es una zona en Segovia, lo que llaman la calle de los caballeros. Toro, tienen artesanías, la calle del Candil, muchos talleres. Además del arte por ver en estas calles del Poble Español o el Pueblo Español, se encuentran edificaciones a escala miniatura, como esta Casa Benavides, ubicada realmente en Castilla y León. Hay muchos sitios aquí, una copia exacta, que estamos recorriendo como una zona que serían las casas de Extremadura. También vemos que está dividido por zonas y se aprecian esas casas que pueden tener hasta 2 o 3 siglos. En estos momentos les muestro cómo son algunos pasajes de arcos medievales que se encuentran en el centro de España, Castilla-La Mancha, Castilla-León, y van viendo cómo en un sencillo camino se puede detallar la vista en cualquier sitio. Esta casa, por ejemplo, es de 1778, la copia, claro está. Las calles tienen la misma escenografía. Mientras vamos caminando, que es muy difícil mantener la vista en algo, encontramos, por ejemplo, muestras que hay. Esta que están viendo de gastronomía del norte de España. La gente se puede sentar a ver qué es lo que hay. El Palacio de San Cristóbal. Se puede sentar uno en cualquier lugar y ver la zona.
conforme seguimos caminando, se ven terrazas, balcones, patios y en las plantas bajas se observan muchos talleres de artesanía y de arte local. Este es un buen sitio para recorrer con toda la tranquilidad que exige el pueblo español. El pueblo español se divide en varias zonas y podríamos tomar alternativas. Esta es la zona mediterránea. Por este pasillo podríamos ir por la zona norte o la zona sur. La zona sur es esa que está al fondo, sobre casas blancas. Vamos a tomar la alternativa de lo que es el Mediterráneo. Aquí hay una pequeña plaza, una iglesia que no identifico a qué corresponde. Vamos a tomar el Mediterráneo, es una callecita y podemos ir por diversas formas, o por una rampa o por escaleras. Las casas están engalanadas, hay muchas que tienen talleres de arte, pintura, decoración. Aquí tenemos Belianes, esta casa que es la 91, casas perfectamente hechas a una escala obviamente más pequeña para que puedan haber muchas de las infraestructuras que hay aquí. Aquí hay una salida que es el portal de Boyer. Vamos a ver a dónde lleva esto. Es la zona exterior. Se podría ir uno por aquí. Hay un parque infantil. Esto es el Jardín de las Esculturas. Como tenemos poco tiempo, vamos a seguir por esta zona y nos vamos a meter por la dichosa calle de los Mercaderes. Vamos a seguir caminando por acá. La zona del Mediterráneo. Es muy didáctico esto porque vas caminando por las zonas y te va indicando cuál es la zona que estás visitando, geográfica, qué lo caracteriza, los gustos gastronómicos y todo eso que forma la identidad de las diversas comunidades y provincias. Un capítulo no es suficiente para mostrar todo lo que tiene el pueblo español, por lo que estaré dedicando el siguiente. Los espero entonces para que veamos otras zonas de este maravilloso lugar que agrupa en gran parte de la historia arquitectónica y cultural española. Hasta pronto, chao.